a todos mis estudiantes. Estamos juntos para comenzar la clase de introducción del Nuevo Testamento. Ese día hablamos del tiempo antes de las historias del Nuevo Testamento. Una cosa muy importante para aprender lo que está en el Nuevo Testamento es ese fondo. Ese fondo como algo de set de una obra teatral que da dirección a nosotros a aprender lo que está en proceso, un fondo de aire, un fondo de un edificio, campos diferentes, o como una esquina de una foto, que está parte del proceso a definir dónde estamos y actividades y otras cosas. Hay muchos ejemplos de ese concepto de fondo, para definir una casa es el desierto, un bosque, la playa, las montañas o como pelota. Observa que hay diferentes pelotas que ayudarnos en aprender qué tipo de juego está en proceso. Y a veces las diferencias son pequeñas, pero son significativas. Como eso, ese 3 tiene apariencia de fútbol americano, pero son 3 tipos de fútbol diferentes. No tengo tiempo de explicar a todo, pero uno es reglas de Australia, uno es América y otro es rugby. Aquí son 3 pelotas que tienen la misma, son redondos. Ese es de voleibol, baloncesto y soccer. Y aquí hay 3 más. Uno es muy conocido aquí en Panamá, béisbol, pero ese es cricket, es de Inglaterra, y también tenis. Son similares, pero tienen reglas y canchas y número de personas, jugadores son diferentes. Y cuando tenemos habilidad de aprender, ese fútbol es para eso y de descripción y todo. Ese es. Aquí tenemos algunas pelotas que representan diferentes juegos en ese mundo, deportes. Algunos son similares y otros diferentes. Como ese 3 que tiene apariencia de un fútbol americano, pero son juegos muy diferentes. Uno es de Australia y otro es América y otro es en el mundo es rugby y las reglas son bien diferentes. El tamaño de la cancha y otras cosas. Aquí son 3 otras que tienen un tamaño similar, pero áreas diferentes. Voleibol, tiene un red y 2 equipos a 2 lados. Baloncesto, un cancha con 10 personas que tiene 2 cestas. Y ese es soccer, es muy conocido a nosotros. También hay 3 otros, esos son grandes, estos son pequeños. Y son béisbol, cricket, tenis. Y cada uno es muy diferente, las reglas, cantidades de jugadores. Y por eso es importante para nosotros aprender ese fondo. Porque el fondo puede definir muchas cosas para nosotros, lugar, actividad y otros. Por eso la introducción del Nuevo Testamento. Estamos aquí hablando, definir naturaleza, líneas directivas y otras cosas. Y para nosotros es un clave porque en la Biblia hay cosas similares de canchas, lugares, cantidades de personas. Hablamos de historia, la cultura, geografía, política, literatura, que afectaron la situación y fue parte de la preparación a recibir Jesucristo y a recibir el Evangelio. Por eso es importante para nosotros pasar paso a paso, aprender qué significa ese periodo antes de Cristo, periodo intertestamental.
es algo diferente, porque en el Antiguo Testamento no existe algo antes. Todo es interior, todo depende. Las historias dependen de las cartas o libros de Moisés, los salmos, y todo está conectado. No hay algo antes de situación. Entonces, cada uno es una sección que necesitan algo importante. Pero ese Antiguo Testamento, definir algo que la situación real que existe y hace posible un desarrollo diferente. Por eso el imperio Persia se cayó. En ese tiempo la construcción del templo que afecta el pensamiento de la gente, restauración de personas a la tierra prometida, que otra vez fue parte de ese proceso, y también un restablecimiento del judaísmo, porque por 70 años no existió el templo, no existió este sistema de sacrificios. Por eso hablamos de un proceso de restablecer muchas cosas y cómo afecta la mentalidad de la gente y en ese tiempo que hace posible el llegado de Jesucristo. Durante ese tiempo llegamos a un cambio grande que fue bien importante. Ese cambio fue ese conquistador Alejandro el Gran, que en un tiempo muy corto conquistó una sección del mundo bien grande. Entonces, ese fue parte de un proceso que afecta literatura, filosofía, cultura, economía en una manera significativa. Para eso hablamos de ese tiempo de los griegos, porque Alejandro tuvo una idea a unificar el mundo bajo un concepto que se llama helenización. Helenización fue algo que da dirección a la filosofía, a la sociedad, idioma, economía, y el concepto conectar por un proceso. Hay diferentes aspectos que fueron parte de ese proceso. El gimnasio, un lugar a reunir, a ganar conexiones de personas, compartir uno a otro, noticias, estudios, información de sociedad, filosofía, y también mejorar la condición de su cuerpo. Por eso fue un área de educación física, pero por eso, por la atracción de la gente a ese lugar y los beneficios a compartir uno a otro, y también un lugar de negocio, hace posible muchas cosas en ese área como un centro de social, en la distribución o diseminación de ideas y filosofías. Entonces, la construcción de ese fue basado en áreas o la formación o fundación de ciudades grandes, fuertes, en áreas específicas. Parte del trabajo de Alejandro fue hacer ciudades y lugares a mantener el proceso de compartir o crecimiento de su filosofía. Entonces, también confraternidades o confradías de juventud. No existe mucho de ese tipo aquí en Panamá, pero hay algunas cosas como eso en Estados Unidos. Es un grupo de chicos organizados para hacer campos y aprender más del mundo. Durante el tiempo de Adolf Hitler, él organizó un sistema de entrenar, preparar los jóvenes un método para animar los jóvenes a seguir las enseñanzas, ideas de los líderes. Ese fue parte del plan de Alejandro. Fue un centro, otro nivel de preparación. También un área de estadio para demostrar su habilidad a frente de mucho y otra vez algo de amistad, conexión. Pero las cosas más importantes fue un programa de enseñanza de su plan
de sus pensamientos, su filosofía del mundo, que incluya el pensamiento griego, el papel de dioses. Ese causa un problema en el futuro con los judíos, pero su plan fue eso, a cambiar todo el pensamiento sobre idioma, a tener un idioma central a todo el mundo. Entonces, cuando llegamos al tiempo de Jesús, casi todo el mundo de esa área estaba hablando griego. Si al oeste, otro lado de Roma, más de latín, pero también bastante, casi todo el mundo tiene una comprensión adecuada a comunicar por griego. Entonces llegamos al tiempo de Jesús. Por eso instilar pensamientos y cultura griega, y para los judíos fue algo fuerte. Para aprender griego por los primeros tiempos fue como apostasía. Y el efecto fue un rompe de exclusividad, de cultura, de política. En ese hace posible una fundación que más allá hace posible algo más por los romanos. Pero ese no pasa mucho tiempo por causa del muerto de Alejandro. Ese muerto, ese imperio fue dividido en 4 áreas. Uno Macedonia, otro en Asia y tercer en Damasco y al final en Egipto. Y de los 4, solo 2 crecen a un punto de fuerza, pero no ganaron el mismo nivel de control y poder como Alejandro. Pero los 2 causan un desarrollo interesante que hace posible una renovación, restablecimiento de la región judeo y también del país, de ese gobierno judeo. Durante ese tiempo, la primera parte es algunos años antes de la caída de Persia, encontramos Nehemías y Esdras, 2 hombres que afectan fuertemente la situación de los judíos y su actitud de ideología y religión falsa, que en el pasado ha afectado mucho ese grupo, de ese pueblo de los judíos. Y por eso fue juzgado por Dios y exiliado. Pero esos 2 hombres, por su fuerza, su enfoque en la palabra de Dios, hace posible un cambio de actitud. De ese momento más allá, hasta el tiempo de Jesús y hasta el presente, los judíos no siguen una religión falsa otra vez. Hay bastante que no siguen nada, pero no salir de fe en Dios a seguir a otro Dios. Ese no ocurrió una vez más. Por eso Esdras y Nehemías hace posible la reconstrucción del templo, reestablecimiento del culto y sistema de sacrificios en Jerusalén. Vamos a hablar un poco más, pero después de ese momento los judíos ahora tenaces en su lealtad a la palabra. Hay diferentes desarrollos que están ocurriendo en ese tiempo. Hay una separación fuerte entre los judíos y samaritanos, que es parte del proceso que afecta esa área, esa región, enoja, furia fuerte entre los 2 grupos. También arameo, reemplazar judeo como idioma de la gente, y en tiempo paso a paso griego, pero en ese primer paso
Ese cambio abre la puerta para la entrada del helenismo, pero como una amenaza. En los primeros años fue una amenaza fuerte contra los judíos. Vamos a aprender por qué. Hay tres pilares establecidos en ese momento que guiar a la gente, como los tres pilares. Uno es la ley, escrituras sagradas, fue protegida, copiado, mantenido. También la formación de sinagoga, que mantener al frente de la gente la palabra, enseñanzas, tiempos de adoración, siempre existió esa situación. Hay un lugar que fue posible recibir la palabra de Dios. No solo en Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Israel, pero en cualquier lugar que existieron judíos, existieron sinagogas. También el rabinismo, un sistema de enseñanza, preparación de líderes para mantener el proceso de enseñar generación tras generación. Es como los levitos, quienes sirvieron en el templo por su gerencia. Ahora llegamos al punto de un grupo rabis por generación a generación, no siempre, pero casi como eso, la preparación de uno al próximo para mantener el flujo de enseñanzas de la palabra. También pero hay cosas perdidas. La casa real no existió. La monarquía estaba terminada y también la oficina profética está en silencio por años y años. Entonces, con la desaparencia de ese grupo de cosas, fue necesario a mantener algo para reemplazar. No, vamos a hablar. El perdido de ese grupo de cosas fue algo que afecta ese pueblo de judíos. Y por eso hace posible el crecimiento de sinagoga, los rabis y otros a mantener su fe y su enfoque. Y van a abrir la puerta de otras áreas que afectan la iglesia. Por eso el sacerdocio asumió el control. No existe rey, no existe otro sistema. Por eso cuando llegamos al tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes tuvieron un control casi al nivel de rey. Y fue la dirección, la fuerza política también. Un desarrollo de un grupo que se llama escribas. Su primer tiempo como Barak, Esdras, primero fue a copiar, mantener los recordatorios, pero paso a paso cambiaron a ser maestros de la ley. Y al lado de los rabis existieron los escribas, que mantener la palabra de Dios año tras año. Y enseñar, y tuvo un poder igual de algunos de sacerdotes. Y en ese momento existió fue creado esa sinagoga grande después del tiempo de Esdras, pero la tradición dijo que Esdras fue la persona que comenzó este proceso de organización, un sistema de juicio, administración, comienza con un concilio de 12 y crece y llega a ser una sinagoga grande, y ese fue el origen de Sanedrín, pero con cambios. Pero al primer momento su enfoque fue más sobre puntos de religión, tradición, pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, por algunas cosas que afectan ese proceso, ese grupo tuvo un poder más
que solo sobre cosas de religión, cosas de tradición. Hay más poder política, más poder en la sociedad. Hablamos a poco sobre los grupos de griegos, dos áreas de Damasco y otro de Egipto, porque los dos fueron un parte importante del proceso de ese tiempo y el desarrollo. En el sur, los Ptolomeos de Egipto, a tratar de mantener las instituciones, aumentar el poder y mantener la posibilidad, abrir la posibilidad a tener un templo más poderoso, más enfocado. Aquí es una lista de ese grupo, esa lista está en sus notas, no vamos a hablar mucho, pero uno de los ordenó la traducción de la Biblia, pero hay cambios, por uno es bueno, otro amenaza a ellos y otro está peleando por control de esa área. Entonces, por eso siempre hay problemas entre los Ptolomeos y los judeos. Uno está bien, otro está mal. Y casi todo está involucrado en una guerra a tener control de Palestina. Al otro lado de eso hay los seleucids. Esos son los grupos de Damasco. La persona original es uno de los 4 generales de Alejandro, también Ptolomeo, y la fundador de Antioquía y otros lugares, pero guerras contra Palestina, inmoralidad, y uno fue parte de un proceso horrible que abrió la puerta de libertad. Fue parte de una profecía de Daniel, el llegado de un hombre que suciara el templo, profanó, y esa acción causó un enojo grande en la gente, y vamos a hablar de un grupo macabeos que por causa de la actitud de los seleucids hace posible una guerra, y los macabeos ganaron y restablecieron el país, Israel, por un rato, en preparación otra vez de llegada de Jesús. Otra lista, ese es el hombre que causó ese problema, por eso la rebelión macabeo comenzó. Y además, uno de los tratar de ganar control, y al final los judíos ganan independencia y mantener su independencia por como 100 años, hasta el llegado de los romanos. Entonces hay más información para ustedes. Hablamos de los macabeos, o otros nombres, hasmoneans, y que existió una guerra civil entre las personas que siguieron al helenismo y el grupo que rechazó el helenismo. Y por eso el país fue siempre dividido. No fue posible reunir fuertemente a todo. Y al final, esa guerra civil hace posible la entrada de los romanos y otra vez el perdido de libertad del país de Israel. Pero entre ese tiempo, esa es un poco historia de los ganos de ese grupo de macabeos, guiado por Simón y Judas. Es un papá y sus 5 hijos, fue las personas que fueron los líderes de la guerra y restablecimiento del país por ese rato. Hay nombres famosos en esa lista, pero al final el problema que abrió la puerta para el regreso de los romanos fue la guerra civil entre 2
dos lineajes de la familia. Uno está tratando de ganar control y los dos hablaron con los romanos a ganar su apoyo en conquistar uno a otro, y por eso los romanos dijeron que no, tomamos control directamente. Por eso han perdido una vez más de su libertad. Y por eso, al final, el tiempo es un tiempo de mucha confusión entre los romanos y otro cambio que afecta, hace posible más cosas en preparación del llegado de Jesucristo y también la posibilidad de compartir el Evangelio. Y en ese momento llegamos a un cambio muy interesante. Los romanos tomaron control de casi toda esa área, pero dio permiso a Herod a tener un control de un área pequeña, pero como un reino independiente de los romanos. El líder de ese grupo, de ese tiempo, Herod el Gran fue el líder del tiempo de nacimiento de Jesús. Entonces, esa guerras entre Ptolomeos, Seleucidas, guerra civil entre los dos lineajes de Hasmonios, y también entrada de romanos, y Herod se casó con Miriam, el último de las Hasmoneas, y abre un puerto pequeña de libertad y actividad en Israel. Y durante ese tiempo llegó Jesús. Entonces, pero Herod fue un hombre malo, rey, mató a 6 miembros de su familia, causó un fin del linaje de Hasmonio, tomó control del apunto o elección de sumos sacerdotes, y fue el hombre que mató a los infantes de Belén. Es parte de la historia del tiempo de nacimiento de Jesús. Y también otro lado, para disminuir su mala acción, construyó el templo de Jesús. Y pasó como 30, 40 años en el proceso de construcción. Y por eso ese comentario de Jesús sobre destruir 3 días reestableció. Los sacerdotes dijeron que es posible reconstruir ese templo en 3 días, que tomó como 34 años de construcción. Entonces, pero por esa situación, el fin de guerra por un rato, un control de una persona no confundida, que tuvo una idea clara de qué hacer en ese momento, pero con acciones malas. Pero en este tiempo, mejora en la economía, construcción de edificios, un crecimiento de fuerza militar, y el tiempo de esa construcción del templo nuevo. Entonces, sí, Herod fue un hombre malo, pero trabajó en un tiempo de menos problemas, que está mejorando, no por él, por la presencia y desarrollo que está ocurriendo con los romanos. Hay problemas para ese hombre, permaneció como enemigo, fue un Edomian, de otro linaje, no como samaritano. Participó en cultos paganos y otras cosas. En los momentos después del tiempo de nacimiento de Jesús, él murió. Y también hay otros, Arquelas, Antipater y Filipe. Llegamos a Herod II en ese tiempo, y ese grupo otra vez, hay la historia de San Juan con uno de los 4 mencionados aquí,
porque por causa de asuntos de control, regulación y ley, Augusto dividió ese reino entre los tres personas, Arquelaos, Antipater y Felipe. Y cada uno está parte de la historia. Entonces, acciones de las tres personas, actividad de Herodes Antipater, que mató a San, Herodes Agripa, que tomaron control y mató a Diego, y Herodes Agripa II, que oí la defensa de Pablo y recomendó que Pablo se fue a Roma. Regresamos a los Hasmonios. Un poco, no mucho, pero fueron un parte grande del desarrollo de ese tiempo. Hizo del judaísmo y Estado judío una fuerza. Entonces, esa actividad de ganar la guerra, preparar la situación, tomar control, hace posible la existencia real de la religión de los judíos. Fue algo interesante que no existió en muchos lugares. A tener una religión contra Roma que no adorar al César, pero con un permiso a hacer las cosas normales, a sacrificar a Dios, no a César. Y fue un resultado de la actividad de los Hasmonios. Creó una fuerza real en ese tiempo, muy conspicua en la religión, pero causan no amistad a otro opuesto entre los, pero abre la puerta de los escribas y durante ese tiempo, por su acción, el nacimiento de fariseos y saduceos. Vamos a hablar un poco más después. Entonces, esa es la introducción primero. Es un tiempo de muchas cosas, muchos cambios, las guerras, problemas de ese lado, de otro lado, ataques, restablecimiento por un rato del reino de Israel, que hace posible el establecimiento fuerte de la religión y a ganar un permiso, a tener una religión aprobada por Roma, que hace posible todo lo que existía durante el tiempo de Jesús. Bueno, gracias por su tiempo. Hay tareas para ustedes. Continuamos ese tópico en la segunda sección.